Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Mellado. Buenos días. En primer lugar, deciros que estoy muy agradecido porque me mostráis mucho cariño, ¿no? Y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa, ¿no? Esta de poder grabar los devocionales, ¿no? Todavía tengo un poquito la garganta cogida y tal, un poco de moco y tal, pero el Señor es bueno y poco a poco pues va restaurando mi cuerpo y nada, ¿quién no tiene un resfriado hoy en día, no? Nada, me gustaría comentarte algo maravilloso. Jesús es todopoderoso. El Señor Jesús es lo más de lo más. Ya lo dijimos, ¿verdad? No sé. Quizás me estás escuchando desde ahí y estés viviendo por la tempestad más grande de tu vida. Una tempestad que no soportas más. Quizás estés viviendo por un momento tan difícil que solo tú sabes por lo que estás viviendo. Ni siquiera los que te rodean saben el sentimiento que hay dentro de ti. Puede ser de culpabilidad, puede ser de preocupación, puede ser de temores que tengamos, que nos preocupemos. Puede ser de lo que sea. O quizás alguna enfermedad que tenga y que no se la hayas contado a nadie. O quizás una situación por la que estás pasando que lo tienes que pasar tú y los que están alrededor tuya no saben ni siquiera que lo estás pasando porque lo estás sufriendo muy por dentro. O quizás sí ya hayas cogido y le hayas dicho a los demás por lo que estás viviendo. O quizás el círculo más cercano tuyo sepa por lo que estás viviendo. Quizás te puedas sentir un incomprendido o te puedas sentir una incomprendida cuando cuente tu situación. Quizás una vez que cuentes tu problema, en vez de encontrarte mejor, te vas a encontrar peor. Porque la gente del alrededor tuya no te van a comprender. Quizás ese problema sea un problema que estés destruyendo mi vida interior, mi comunión con el Señor, mi comunión con los demás, mi comunión conmigo mismo. Quizás ese problema necesite ya de una solución. Y no esperes que venga nadie con una varita mágica a cambiarte ese problema. Ese problema tienes que solucionarlo tú. ¿Con ayuda? Sí, pero tú eres el que tienes que solucionarlo. Primero, tengo que reconocer que tengo un gran problema. Segundo, si tengo ese problema y está encerrado en mí, a alguien se lo tengo que contar. Y hay alguien que está esperando que le cuentes tu problema, aunque lo conoce, aunque lo sabe. Él conoce ese problema. Ese alguien es Jesús. Él conoce por la tempestad por la cual tú estás pasando. Fíjate, me encantó cuando estaba leyendo Lucas 8, del 19
al 20. Perdona, del 22 al 25. Aconteció un día que encontró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago y se anhelaba y peligraba. Se estaban anegando y estaban en peligro. Una tempestad grandiosa. Les pide Jesús que se monte en la barca para pasar al otro lado del barco, y ahora Jesús se queda dormido y viene una tempestad muy grande y se aniega la barca y están en peligro. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. ¿Te das cuenta? Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedece? Ese es tu Dios, ese es Jesús, que aún a los vientos y a las aguas les habla, les manda y los obedece. Él es un todopoderoso. ¿Cómo no va a poder sacarte de la tempestad por la cual tú estás viviendo? ¿Cómo no va a hacerlo? Claro que sí lo va a hacer. Y lo está haciendo. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde has depositado tú tu fe? ¿En un Dios muerto o en un Dios vivo? Quizás tu barca ya esté anegada hasta casi hundirse. Pero ten fe de que antes que se inunde del todo, el Señor te va a librar y va a parar esa tempestad. Ten fe de que Dios está obrando. Ten fe. El poder más grande que tiene el creyente es la fe en Jesucristo. Ese problema que tú tienes en tu interior, díselo al Señor. No deje que esa tempestad, que esas aguas sigan inundando el barco de tu corazón y de tu mente. Suéltasela al Señor y Él va a obrar. Y te digo más, Él ya está obrando. Él ya está obrando. Y la última palabra, la última, es siempre de Jesús. Que no se te olvide nunca. Que Dios te bendiga y que el Señor te libre de la tempestad por la cual estás pasando o vas a tener que pasar.